Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UNSA y médico especialista del Hospital de la Mujer. Tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como bien saben, patrocina nuestra facultad, la Facultad de Medicina. Hoy hemos de tener una sesión muy especial. Hemos de conversar con una autoridad en temas de COVID, porque el invitado nuestro es un profesor de la universidad, de la Facultad de Medicina. Él es pediatra y especialista en infectología. Hablo del doctor Juan Pablo Rodríguez Aguad. Con él vamos a hablar de por qué se mueren los pacientes de COVID en terapia intensiva, qué secuelas quedan y de otros aspectos que creemos que son muy necesarios que ustedes conozcan. Pero antes de entrar de lleno a conversar con nuestro invitado, ahora permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Distinguidos amigos, ustedes apreciarán cómo es que se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones para rector y vicerrector en la Universidad Mayor de San Andrés. El Frente 100% UNSA, cuyo candidato rector era el licenciado Oscar Heredia y la candidata vicerrectora, la doctora María Eugenia García, fueron los ganadores. Ellos tuvieron la mayoría de la votación y confianza, tanto del estamento docente como del estudiantil. Tenemos autoridades nuevas y esto nos llena de salud. Deseamos para ellos, más de una felicitación, que tengan mucho éxito en la gestión, que se superen todos los problemas que generaron crisis en nuestra universidad, que cumplan el programa que prometieron, porque eso es lo que espera la comunidad universitaria. Reiteramos desde el programa, congratulaciones y muchos éxitos en la gestión que enseguida mismo van a iniciar. En la nota que sigue, ustedes apreciarán la elección de la jefa de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la UNSA. Esta elección la ganó la licenciada Magdalena Jordán, quien es una profesora emérita de mucho prestigio que en los siguientes 3 años volverá a dirigir su tan querida carrera. Por supuesto, la comunidad universitaria tuvo una fiesta democrática y estuvo la misma siendo seguida de cerca por nuestras autoridades. Y el comité electoral, por supuesto. Vayamos a la nota, por favor. Se han llevado a cabo estas elecciones para la elección de la dirección de carrera de nutrición por el periodo 2021 a 2024. El acto eleccionario se ha llevado con toda normalidad. Hemos iniciado la apertura de ánforas a las 9 de la mañana y hemos cerrado a las 17:00. Se han tomado las medidas de bioseguridad adecuadas. Prácticamente hemos tenido muy buena afluencia de votantes. Hemos hecho el escrutinio de votos y los resultados han sido que el Frente Sinergia, que está presidido por la licenciada Magdalena Jordán de Guzmán, haya obtenido una votación del 98.15%. Los votos blancos han sido de 1.75%, que como ustedes pueden ver es una amplia mayoría absoluta, casi absoluta, ¿no?, de este frente, de tal forma que
la licenciada Magdalena Jordán de Guzmán ha sido electa para el cargo de directora de la carrera. El frente se denomina Sinergia, que significa el trabajo de todos hacia los mismos objetivos, que es el crecimiento y desarrollo de la carrera. En realidad la decisión ha costado un poco tomarla, haciendo una evaluación de una propuesta anterior de programas y proyectos que quedaron un tanto inconclusos por los problemas de la crisis sanitaria que hubo y que hay en el país. Por motivación de docentes y estudiantes es que tuve que decidir continuar una gestión más. Bueno, en realidad los proyectos más sobresalientes, el conducir una actividad académica dentro de la normalidad y además de alta calidad, ¿no? Lo hemos estado haciendo toda la gestión 2018, 2019 y nos hemos estado preparando para la cuarta reacreditación de la carrera. Estamos buscando la certificación ISO. También hemos gestionado lo que va a ser la ampliación de la infraestructura para la carrera. También hemos trabajado bastante en el plan de desarrollo de la carrera, la formulación de políticas de investigación, posgrado e interacción social, lo que se necesita para el funcionamiento del instituto denominado Instituto de Nutrición, Investigación, Posgrado e Interacción Social. Amigos, ahora permítanme ir a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros el profesor Dr. Juan Pablo Rodríguez Aguado. Nuestro invitado es médico pediatra, especialista en infectología, pero además es profesor titular de la Cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina de la UMSA. Por lo tanto, él es un especialista calificado, una autoridad para hablar del tema que hoy le hemos pedido conversar, el del enfoque del tratamiento de la epidemia del COVID-19. No más palabras, permítanme presentarles al profesor doctor Juan Pablo Rodríguez, que ahora mismo está con nosotros. Muy buenos días, Juan Pablo. Qué gusto tenerlo con nosotros en el programa.
Muchas gracias, muy buenos días, doctor Mendoza, y a todo el grupo que dirige usted y a toda la población que nos está viendo. Para mí es un gusto estar aquí en su programa y poder hablar de este tema tan importante del tratamiento de COVID-19, debido a que es un tema que todavía sigue presente en nuestro medio y va a seguir en los próximos meses y espero no decir en los próximos años, pero vamos a seguir teniendo mucho que hablar de COVID-19. Gracias, Juan Pablo. En todo caso, nosotros somos los honrados. Para entrar en contexto, amigos, ya nuestros especialistas nos señalaron abundantemente que de 100 personas que enferman del COVID, 85 de ellas van a pasar oligo o asintomáticos, oligosintomáticos o sintomáticos. 10% va a ser un cuadro moderado. 5% aproximadamente van a ser cuadros severos. Estos cuadros que los llevan a internarse a las unidades de terapia intensiva, donde el éxito en el manejo es muy pobre, no solo en Bolivia, en el mundo entero. Leyendo un reporte de un hospital muy importante de Estados Unidos, donde decían que de 10 pacientes, 1, máximo 2 superaban cuando el cuadro era tan grave en terapia intensiva. Esa es la magnitud del problema. Pero adicionalmente, debemos hablar de este problema y por eso le pedimos al profesor Juan Pablo Rodríguez que nos coopere a entender el problema. Porque fíjense ustedes, la vacunación, que es una posibilidad más que debemos echar mano, este momento no es efectiva en tanto y en cuanto no la vacuna sea mala, sino al grado o al grupo poblacional al que ha llegado, que no representa ni el 10% de la población. Para decir algo muy concreto, mayores de 60 años en el país son alrededor de 1 millón. Y para vacunarlos necesitamos 2 millones de dosis. Con eso creo que ya dijimos todo. Y como bien señaló nuestro invitado, dependiendo de la velocidad con la que se adquieran las vacunas y se las administre, tendremos un tiempo todavía de espera que puede ser bastante prolongado. Esa es la realidad. Y no vamos a preguntarnos por qué está así, simple y llanamente relatamos la realidad. Juan Pablo, ese es nuestro contexto. La pregunta primera que me permito plantearle es, si es tan dramático el cuadro severo, ¿de qué fallecen estos pacientes que ingresan a la terapia intensiva y que reciben todos los protocolos que se han establecido para el manejo y a pesar de ello terminan infortunadamente falleciendo? Muy buena pregunta, doctor. Bueno, los pacientes críticos, ¿no?, que ingresan a terapia intensiva, como usted dice, afortunadamente es la minoría, pero debido a la pandemia y la cantidad de casos que hay en el mundo, este número se va incrementando y vamos viendo pacientes graves debido a que hay muchos pacientes infectados y el porcentaje de los pacientes que llegan a terapia intensiva pues sobrepasa lo que habitualmente cualquier país del mundo tiene siempre esta déficit de atención para paciente crítico en terapia intensiva. Entonces los pacientes generalmente fallecen por dos motivos principales. Uno está relacionado al propio virus, ¿no? Al propio virus, que realmente es una infección muy rápida. Los pacientes que nosotros hemos visto que han fallecido tenían una tomografía con un infiltrado pulmonar de una neumonía y en menos de 24 o 48 horas el segmento pulmonar había superado el 80-90% de compromiso del pulmón en pocas horas, cosa que no vemos normalmente con otros tipos de neumonías, que normalmente la progresión es mucho más lenta, de días, vamos viendo cómo el paciente va empeorando y en cierto modo no produce tanta afectación de tantos segmentos del pulmón. Ese es un motivo, ¿no? La severidad,
la difusión de este virus a nivel pulmonar es muy rápida y esto genera hipoxia celular rápidamente y pese a que el manejo sea intensivo, el paciente esté intubado, esté con oxígeno, muchas veces no alcanza, es como una lucha entre oferta y demanda, ¿no? La demanda de oxígeno es mucho más de lo que a veces se puede ofrecer, pese a que se hacen todos los esfuerzos para ofrecer a estos pacientes. Ese es un motivo. Y el otro motivo son multifactoriales, yo diría, porque el paciente en terapia intensiva es un paciente que sin COVID tiene alto riesgo de fallecer por el solo hecho de estar en terapia intensiva. Y cada día que pasa, el riesgo de infecciones, el riesgo de complicaciones que tiene ese paciente se va multiplicando. Y eso ocurre normalmente aunque el paciente no tenga COVID. Y peor, si es un paciente adulto mayor que tenga una neumonía, este paciente no va a resistir probables infecciones que pueda adquirir en terapia intensiva por bacterias multiresistentes. Son factores que influyen, ¿no? La edad del paciente, las defensas que tiene este paciente. Recordemos que la gran mayoría de pacientes que están falleciendo son los pacientes adultos mayores por encima de los 60, 70 años. Y obviamente los adultos más mayores, personas más ancianas, entre 70 y 80 años, tienen mayor riesgo de fallecer. Y eso está relacionado también por un término que nosotros llamamos que es la inmunosenescencia, ¿no? El envejecimiento del sistema inmunológico para una infección tan severa muchas veces sobrepasa las defensas del paciente y estos pacientes fallecen. Eso sería un poquito resumiendo las dos causas de mortalidad. Uno relacionado al propio virus y el otro multifactorial. Y obviamente ante una infección grave la prontitud del tratamiento es clave, ¿no? Un paciente que tiene dificultad respiratoria, tiene neumonía y no es intubado rápidamente, no es asistido rápidamente, la posibilidad de que este paciente fallezca es mayor. Y estos retrasos en la atención se ha visto en todo el mundo debido a falta de espacios en terapia intensiva. No sé si recuerdan en la anterior ola del año pasado, la ausencia de anestésicos, de medicamentos para sedar a pacientes, era una necesidad que faltaba, etc. Son muchos factores que influyen, pero llevan al final a hacer retraso del tratamiento y esto obviamente empeora el pronóstico de los pacientes. Juan Pablo, hablemos de algo que la gente no habla. Ocurre que quienes superan el cuadro, inclusive no el severo, sino el moderado, para decirlo de alguna forma, terminan a veces con secuelas por mucho tiempo y parece que en algún caso inclusive permanentes. No sé si hoy se tiene un poco más de claridad respecto de las secuelas, habida cuenta de que cuando se genera la virosis, el virus prácticamente está en todo el organismo. A lo mejor la gente piensa que el virus se queda en el pulmón y de allí no sale. No es así, ¿verdad? Le ruego, por favor, que nos aclare este aspecto. Sí, doctor. Precisamente el ingreso del virus es por la vía respiratoria y obviamente el primer órgano afectado es la vía respiratoria. Pero este virus, una vez que ingresa a nuestro organismo, se une a unos receptores que tenemos en nuestras células que se llaman los receptores AC2. Y estos receptores AC2 están en muchas partes de nuestro organismo, en nuestras mismas arterias, ¿no? Que nosotros llamamos el endotelio vascular, donde están nuestros vasos sanguíneos, el intestino, la piel, el sistema nervioso central, el riñón, etc. Son muchos los órganos que puede afectar. Y una vez que el virus ingresa por la vía respiratoria, puede pasar hacia la sangre y puede ir a estos órganos y obviamente afectarlos también en cierto sentido. Y esto va a depender de la gravedad que tenga, la cantidad de virus que pueda ingresar y que algunos virus puedan atravesar ciertas barreras. Y también el virus puede ingresar al sistema nervioso central por diferentes vías. Una es por la misma vía respiratoria. Cuando el virus ingresa por la vía nasal, nosotros tenemos una pequeña lámina por encima de la nariz y estamos a un paso del sistema nervioso. Por ahí puede ingresar al cerebro, por la sangre también llegan al cerebro y por los mismos nervios van subiendo, ascendiendo hacia el sistema nervioso central
Y esto ya está demostrado porque se ha encontrado el virus en el líquido cefalorraquídeo, en biopsias, autopsias de pacientes que han fallecido, se ha encontrado virus en el sistema nervioso central, etc. Y han sido diversas las manifestaciones a nivel neurológico, pacientes que han tenido convulsiones, pacientes que han tenido parálisis facial, compromisos de nervios, síndromes neurológicos, periféricos, síndromes también, pacientes han presentado síndromes como el síndrome de Guillain-Barré, etc. Ese es un ejemplo de cómo este virus ha ido afectando otros órganos. Afortunadamente, este compromiso neurológico es poco frecuente. Eso es bueno porque si no tendríamos muchos pacientes con este compromiso debido a la cantidad de personas que se enferman, pero es una realidad. Y la secuela más común que nosotros hemos visto es a nivel respiratorio. Este virus tiene la característica de afectar diferentes partes del pulmón, todo el pulmón prácticamente, y en muchos segmentos de este pulmón, desde que el paciente se recupera, queda áreas donde no hay buena oxigenación, quedan cicatrices posteriores a la infección, y estos pacientes continúan a veces con esta falta de sensación del olfato, porque este virus afecta el nervio olfatorio, y ese es un motivo porque también hay pérdida del sentido del olfato y del gusto también, por la afectación nerviosa que tiene este virus. Y estos pacientes con afectación pulmonar quedan con esta sensación de falta de aire todavía o cansancio. Muchos pacientes nos refieren, yo me he recuperado, pero cuando empiezo a caminar o subo una calle de la ciudad de La Paz, que son tan elevadas, me canso, antes no me cansaba, ¿no? Entonces son secuelas que quedan, y obviamente hay otras que se están investigando que pueden ser mucho más graves, pero afortunadamente son secuelas poco frecuentes, y la gran mayoría de los pacientes que han superado el COVID han quedado sin secuelas, por lo menos que nosotros podamos detectar algún compromiso en estos órganos, ¿no? Juan Pablo, me dirá primero si hay algún fármaco que cura a las personas del COVID. Y en segundo lugar, si tuviera la gentileza de hablarnos de una forma muy sucinta de los antivirales. Fíjese usted, el Remdesivir han vendido en 2.000, 3.000, 4.000 bolivianos, y de las personas que yo conozco que usaron, todas fallecieron. Le digo, desgraciadamente, seguramente otras no, pero de las que yo conozco y usaron, les fue infortunadamente mal. Quisiera que de forma absolutamente clara nos diga, ¿hay una droga milagrosa que cura el COVID? Porque si es así, ¿qué estamos haciendo con las vacunas? Y en segundo lugar, ¿cuán efectivos fueron estos otros recursos que mencioné en el manejo de los casos moderados y graves del COVID? Bueno, la respuesta es muy contundente y no personal, no personal, sino basada en la evidencia científica, que nos ha demostrado más de un año de pandemia en relación al tratamiento, que no hay un medicamento antiviral que cure el COVID. No lo hay, y esto es muy un poquito fácil de entender porque tampoco hay para otras infecciones respiratorias. No tenemos un antiviral efectivo para el resfrío, obviamente no le damos tal vez tanta importancia porque es un cuadro leve, pero otros cuadros graves, por ejemplo, la gripe contra el virus que la produce el virus de influenza, si bien hay unos medicamentos, no son efectivos tampoco, y recordar que tenemos más de 100 años de virus de influenza que causa epidemias cada año y mortalidad muy elevada. Y a la fecha no tenemos un medicamento que sea realmente efectivo. Sí hay unos medicamentos, pero no los usamos generalmente. Y lo mismo ha pasado con el COVID, y se entiende un poquitito que cuando apareció la pandemia aparecieron posibles tratamientos y la gente tenía una esperanza que estos podrían ser. El temor ha llevado a que muchas personas consuman estos medicamentos creyendo que podría ayudarles de alguna manera. Y esto ha sido desencadenado por la mala información que también los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, han favorecido a esta desinformación o mala información. Por ejemplo, cuando salió la ivermectina, la noticia era
La ivermectina, y era un estudio científico que decía que la ivermectina actuaba contra el virus, el COVID-19, ¿no? Entonces, pero la noticia seguía y decía actuaba en células en laboratorio, ¿no? Pero ya la gente se quedaba con la noticia de que el virus actuaba, la ivermectina actuaba contra el COVID, y eso fue suficiente para que la gente lo empiece a publicar y la gente empiece a consumir, etc. Entonces, no leímos bien la noticia completa, porque si bien ivermectina, otros medicamentos tienen actividad contra el virus, la tienen en el laboratorio, o sea, en las células. Cuando yo hago un experimento y en las células que tienen el virus yo le pongo ese medicamento, voy a matar a las células y voy a matar al virus probablemente. Pero eso no se replica en el ser humano, en la parte clínica, digamos, ¿no? Por eso hay estudios preclínicos y los estudios clínicos. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Los estudios clínicos. Y eso ha tardado en llegar, y no había por eso evidencia. Y ahora ya han salido los estudios clínicos y han corroborado esta falta de efectividad de estos medicamentos. Y recientemente ha salido publicado un artículo por un grupo colombiano, ni siquiera estamos hablando de países de otros desarrollados, sino de nuestra Latinoamérica, de investigadores latinoamericanos, donde han hecho el estudio de ivermectina en adultos y han comparado 400 pacientes con ivermectina y 400 pacientes con un tratamiento placebo, y en los dos grupos se ha visto que no había ninguna diferencia en relación a la mortalidad, a ingreso a terapia intensiva, era lo mismo, ¿no? O sea, darle un tratamiento placebo, ¿no? Una pastilla, un caramelo a un paciente y darle la ivermectina, los resultados eran los mismos, ¿no? Y estos son los estudios que nos demuestran realmente si sirve o no en la clínica un medicamento. Entonces, eso un poquito estamos viendo ya los estudios, y lamentablemente no hay un medicamento que cure el COVID, que vaya, un antiviral que vaya y mate al virus como hacen los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y eso sucede con muchas infecciones virales. Entonces, eso ha generado que la población use muchos medicamentos, y obviamente también ha habido probablemente mala intención y falta de información para que instituciones, gobiernos apoyen estos medicamentos, más que todo por la presión social, ¿no? Como tratar de demostrar que estamos haciendo algo, ¿no? Más que eso que estamos haciendo realmente sea efectivo. Fue más que todo ese es el tema. Pero hay medicamentos que sí ayudan y nosotros los usamos en los pacientes. Y uno de estos medicamentos, por ejemplo, es la dexametasona, que ha demostrado que sí ayuda a disminuir hospitalización, requerimiento de oxígeno, ingreso a terapia intensiva y mortalidad. Y eso es un estudio grande que se hizo casi con 40,000 personas en Inglaterra, y ha demostrado que usar dexametasona en pacientes con infección moderada puede reducir que esos pacientes ingresen a terapia intensiva y requieran oxígeno. Y se usa dexametasona, pero eso también requiere una información adecuada para la población, porque si nosotros decimos la dexametasona sirve y que ya lo empecemos a tomar como preventivo o como un cuadro asintomático leve, pues podemos generar más bien lo contrario. Y de hecho nosotros somos un país prevalente de tuberculosis y muchas personas han tomado dexametasona mucho tiempo pensando que eso le podía prevenir para el COVID-19, y lo que han desencadenado es disminución de las defensas e infecciones comunes de nuestro país, como la tuberculosis. Muchos pacientes han venido con tuberculosis secundario al uso crónico indiscriminado de dexametasona. Y de la misma manera ha habido muchos pacientes intoxicados con uso de medicamentos no aprobados. Entonces, en resumen, no hay un medicamento que mate al virus. ¿Y por qué no lo hay? Porque el virus nos gana. Una vez que el virus ingresa al cuerpo, el virus entra a la célula y se empieza a multiplicar de manera extraordinaria. Y cuando el paciente ya tiene síntomas o está grave, ya está el daño hecho. No es que nosotros podemos volver hacia atrás y evitar que el virus ingrese. Es por eso que el tratamiento más efectivo es evitar que el virus ingrese a nuestro cuerpo y tener nuestras defensas lo mejor posible. Y esto implica una buena alimentación, un buen descanso, no fumar, ¿no? Las personas que han fallecido también son personas que tienen daño pulmonar secundario al cigarrillo,
y a otras enfermedades de base, ¿no? Pues, todos estos factores han hecho que los pacientes tengan mayor compromiso y mayor mortalidad. Y el medicamento no ha ayudado también en estos pacientes por todas las comorbilidades que tienen esos pacientes. Gracias, Juan Pablo. De hecho, no queremos referirnos en particular ni desacreditar a ningún fármaco. Hemos mencionado azarosamente a la ivermectina, pero podríamos haber hablado de otra cualquiera. En el siguiente segmento le voy a pedir que nos ilustre un poquito de los antivirales para que prosigamos esta conversación, hablando ya entonces de lo que verdaderamente los colegas hacen para que la gente superen especialmente los cuadros moderados y graves. Amigos, hemos de seguir hablando con nuestro invitado, pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, le planteamos a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Rodríguez, una pregunta. Le pedimos que tenga la amabilidad de hablarnos entonces de la efectividad de los antivirales que disponemos en el medio. Por favor, Juan Pablo, ¿qué podemos esperar de ellos? Bueno, gracias, doctor, por la pregunta. Estrictamente tenemos muy pocos antivirales efectivos contra el virus SARS-CoV-2, contra el virus que causa la COVID-19. ¿Y esto por qué? Porque como les había mencionado antes, cuando nosotros hablamos de un medicamento para antiviral, estamos hablando de un medicamento que va directamente a atacar al virus y evitar que este virus se multiplique dentro de las células. Y de los pocos medicamentos antivirales que hay, y están saliendo más, pero de los pocos que hay y se ha usado en nuestro país, es el medicamento el Remdesivir. Este es un medicamento muy interesante porque lo que hace es evitar que este virus se multiplique dentro de la célula. Recuérdense que todos los virus sí o sí tienen que estar dentro de una célula para poder multiplicarse. Un virus que no está dentro de una célula no se multiplica solo como lo pueden hacer las bacterias. Las bacterias se multiplican solas, pero los virus no. Los virus necesitan estar dentro de una célula. Y este medicamento evita esta multiplicación dentro de la célula. ¿Qué es lo malo de estos medicamentos? Que en estudios que se han hecho se ha visto que la eficacia de estos medicamentos no es como nosotros quisiéramos, que uno toma el medicamento y matas al virus totalmente, sino que este virus se sigue multiplicando porque tiene diferentes vías de poder multiplicarse. Entonces ese es el problema que tenemos, y eficacia en términos de disminuir mortalidad, que es lo que más nos interesa, disminuir hospitalización, es muy, muy pobre lamentablemente, y eso hay que decirlo.
y a veces la mejora del tratamiento es, suponiendo que sin tratamiento un paciente que tiene COVID va a estar con la enfermedad 10 días, si toma el medicamento, el antiviral, esta enfermedad puede que dure 8 o 9 días. No hay un cambio muy radical de realmente lo que puede afectar. Y lo que nosotros buscamos principalmente de estos medicamentos es disminuir mortalidad e ingreso a terapia intensiva. Y el otro problema es la accesibilidad y el costo. La verdad son medicamentos que no son realmente, suponiendo que fueran realmente totalmente efectivos, accesibles para toda la población. Y en salud lo que nosotros tenemos que buscar es equidad, ¿no? Que todos reciban en las mismas condiciones un mismo tratamiento y no solamente sea para aquellas personas o países que puedan comprar esos medicamentos. Ese es un gran problema de estos medicamentos que pese al costo y todo no han demostrado efectividad y por eso en general, como usted lo mencionaba, doctor, muchas personas lamentablemente que han recibido estos medicamentos igual han fallecido y eso demuestra que no era por el medicamento, sino que era por la misma enfermedad que es tan agresiva. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué tenemos entonces para combatir esta pandemia en Bolivia? El suero hiperinmune tiene sus limitaciones, los fármacos ayudan muy poquito, a lo mejor terapias convencionales y originarias como la herbolaria, las vacunas, el cuidado. ¿Qué tenemos, Juan Pablo, para controlar y ojalá terminar con la pandemia? Es una pregunta muy interesante, doctor, porque nosotros en esta enfermedad tan grave que no tenemos tantas opciones de tratamiento, al mismo tiempo tenemos oportunidades para poder controlar esa enfermedad. Y esto son oportunidades, me refiero a muchos factores que dependen de varias personas. La propia persona, una persona tiene que estar alimentándose bien, evitar fumar, ¿no? Alimentarse bien, me refiero a una alimentación balanceada, puede o no adicionar vitaminas antes para reforzar un poco el sistema inmunológico. Entonces, esta es un poquito la primera tarea que tiene la persona, el cuidar su salud, porque en algún momento va a estar en contacto con el virus y tiene que estar lo más preparada posible para enfrentar este virus que puede ser muy letal, ¿no? Entonces, es un punto donde nosotros como personas podemos mejorar. El segundo paso de la persona es el manejo de la prevención, ¿no? Obviamente, si yo uso barbijo, me lavo las manos, no me estoy tocando los ojos, la nariz, la boca, y puede que igual me vaya a infectar probablemente por algún motivo que hubo un descuido, pero es probable que la cantidad de virus que yo vaya a adquirir va a ser muy poca. Y eso también se está viendo en estudios, porque personas fallecen y otros no. Y también un factor es la cantidad de virus que es infectada una persona. A mayor carga viral, mayor cantidad de virus que tiene una persona, el riesgo de que esta persona tenga mayor mortalidad es mayor, versus la persona que ha sido infectada pero con una cantidad de virus menor, ¿no? Entonces, también estas medidas, pese a que puede que no sean 100% efectivas, ayudan a disminuir la carga viral y su uso constante durante todo el tiempo ayuda, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo yo puedo hacer algo pese a que no hay un medicamento. ¿Y qué pasa si ya me he enfermado? Ahí también la mortalidad está relacionada al tiempo en que esa persona recibe atención. Y esto requiere que nosotros mejoremos todo nuestro sistema de salud, desde el primer y segundo y tercer nivel, el tema de referencia, contrarreferencia, detectar un paciente grave al primer nivel, poder transferirlo rápidamente a un segundo o tercer nivel, etcétera. Y esto requiere que tengamos pruebas de diagnóstico inmediatas, equipos de protección para personal en primeros o segundos niveles, comunicación adecuada para que ya me estén preparando un espacio de terapia intensiva y el paciente ya llegue lista a su cama en el hospital, un paciente crítico, etcétera. Esos son todo tiene que ver con este sistema de salud que hace que un paciente grave reciba atención. Y si un paciente grave recibe atención temprana, pese a la gravedad, este paciente puede sobrevivir. Y obviamente ahí está el manejo, porque muchas veces la población o las personas piensan
que en los hospitales no se le hace nada al paciente, más bien ahí se le puede salvar la vida porque se les administran otros medicamentos que, si bien no son antivirales, actúan y mejoran la enfermedad. Como que este virus produce una inflamación grave a nivel pulmonar, nosotros damos antiinflamatorios, este paciente lo podemos hidratar, le damos oxígeno, recuperamos un poco el estado nutricional de ese paciente, etcétera. Son muchos factores, el tratamiento integral de un paciente grave que puede salvar a ese paciente, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que nosotros podemos hacer. Y obviamente está de más decir que lo que nos va a salvar de esta pandemia va a ser la vacunación. ¿Y por qué? Por la historia, las historias de las pandemias pasadas, de enfermedades pasadas, la cantidad de personas que murieron por viruela, por sarampión, las secuelas graves de la poliomielitis, la fiebre amarilla que mató a millones de personas, etcétera, eran enfermedades mucho más graves que COVID-19 y han sido controladas con la vacunación. Nosotros ya no vemos casos de poliomielitis en nuestro país. Sarampión muy rara vez está resurgiendo precisamente por estos antivacunas, pero han sido durante años controlados gracias a la vacunación. Y la vacunación, ¿qué es lo que hace? Nos da defensas para que nosotros, cuando estemos en contacto con el virus, estemos preparados y no sea de una infección sorpresa que tenga nuestro sistema inmunológico desprevenido. Y eso es lo que hace la vacunación. Y si yo me vacuno, y si varias personas se vacunan, nosotros generamos una inmunidad de rebaño, que se llama, y esto genera que vamos a proteger también a otras personas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando. Sabemos que las vacunas todavía no son efectivas como quisiéramos, y esto se debe a muchos factores. Uno de estos a la velocidad con lo que se han producido estas vacunas por la pandemia, pero esperamos que a corto tiempo van a ir apareciendo vacunas mucho más efectivas y se va a ir vacunando a la mayor cantidad de población, y esa va a ser la solución final para esta pandemia. Entonces tenemos armas y creo que hay muchas lecciones aprendidas de la primera ola, y creo que las siguientes olas, porque es una realidad que van a venir una tercera o cuarta ola probablemente, porque hay países europeos que están saliendo ya de la tercera ola, nosotros probablemente vamos a empezar una tercera ola en un par de meses o semanas. Tenemos que ir aprendiendo de las lecciones de las anteriores, no podemos seguir cometiendo los mismos errores en automedicación, falta de organización de los sistemas de salud, no priorizar los recursos para cosas que realmente son efectivas, porque a veces usamos recursos para cosas que no son efectivas y gastamos más dinero de lo que nosotros podíamos ahorrar para cosas que realmente son efectivas. Eso es un poquito lo que yo, doctor Mendoza, le podría dar como una visión general de lo que tenemos que hacer y prepararnos para algo que todavía viene y va a seguir viniendo. Gracias, Juan Pablo. Vamos a ir a un pequeño corte y al retorno le voy a pedir que nos diga qué vacunas tenemos acá, si podemos elegir entre ellas, si debemos esperar alguna que fuera de nuestra preferencia, cuál debe ser nuestro comportamiento ante lo poco que este momento tenemos, pero que a lo mejor, Dios mediante, pronto podamos disponer, por ejemplo, de unos 10 millones de dosis que ayudará ya a cubrir al 40% al menos de la población. Pero esto le pido a Juan Pablo que conversemos al retorno de este pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, le hemos planteado a nuestro invitado una pregunta muy complicada desde mi punto de vista. Juan Pablo, ¿qué vacunas disponemos en el medio? ¿Se tiene referencia de que alguna sea mejor o peor? Y le digo así, sin ambajes, esta pregunta, porque escuché por los medios alguna especie de reportaje que personalmente me disgustó, porque parecía propaganda para unas y antipropaganda para otras, no eran objetivas. ¿Y qué debe hacer la gente frente a la oferta? Sí, doctor. Bueno, en Bolivia tenemos vacunas. La primera que llegó, como ustedes saben, la vacuna rusa, la vacuna Sputnik. Después llegó la vacuna china, la vacuna Sinopharm. Y después llegó también un lote de la vacuna AstraZeneca. La pregunta del millón es, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿No? Y la respuesta es, la mejor vacuna es la que tú te pones, ¿no? Sea esta rusa, china, americana, hindú, esa va a ser la mejor vacuna, la que ha llegado a tu brazo y te han aplicado, esa es la mejor vacuna. ¿Por qué? Porque esa vacuna está cumpliendo la función de tratar de prevenir casos graves. Y la gente dice, ok, yo me vacuno, pero o el fulanito se ha vacunado y se ha enfermado otra vez, o sea, la vacuna no sirve. La vacuna no busca probablemente que tú no te enfermes, porque es probable que tú, pese a haber recibido la vacuna, te puedas enfermar. Eso es probable. Lo que busca la vacuna es que esa persona no ingrese a terapia intensiva y no se muera. Y si nosotros logramos que con la vacunación las personas no tengan un cuadro grave de COVID y no fallezcan, pues hemos logrado realmente el objetivo principal, que es reducir hospitalización y mortalidad, y eso es lo que busca la vacuna. Y por eso, obviamente, estamos viendo en el tiempo qué va a pasar y cuál es la vacuna que está mostrando más efectividad ya en los pacientes, porque todos los estudios que se han hecho en las fases clínicas han demostrado que esta vacuna era segura y era eficaz, pero ahora estamos viendo ya en el partido oficial, estamos viendo realmente qué sucede cuando nosotros aplicamos esta vacuna en la población, qué tan efectiva puede ser. Es cierto que el porcentaje de efectividad de las vacunas no es tan alto como nosotros quisiéramos, pero es aceptable para una infección tan grave. El tener algo de protección, pues, es fenomenal. Por eso, todas las personas tienen que tratar de vacunarse, y no solamente para prevenir que ellas tengan una infección grave y puedan fallecer por esta enfermedad, sino también para proteger a su entorno, ¿no? Imagínense un niño, un adolescente, una persona que ha pasado el COVID, ya tiene anticuerpos y no va a contagiar a una persona. Y lo mismo pasa a las personas que reciben las vacunas. Estas personas generan anticuerpos contra el virus, y cuando entran en contacto con el virus, lo que tienen son anticuerpos que van a controlar que este virus entre a su organismo o cause una infección grave. Eso es lo que busca la vacuna. Imagínense, mientras más personas vacunadas, más probabilidad de que tengamos mayor protección a toda la comunidad, y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, la gente no debería preocuparse mucho qué vacuna y cuál no, porque son diferentes las vacunas. Son más de 200 ahorita las vacunas que están en investigación y están en fase 3, y con el paso de los meses van a ir apareciendo más vacunas. ¿Qué problema estamos teniendo con las vacunas? Es la disponibilidad. Aquí vemos también la injusticia y la inequidad en salud, porque realmente los países que más se vacunan obviamente son los países que tienen más dinero y son países en vías de desarrollo. África, hay países dentro de Sudamérica, como Haití, por ejemplo, hay países que no ha llegado todavía la vacunación, su personal de salud no ha recibido una sola dosis de vacuna. Entonces es muy importante que las vacunas lleguen a estos países lo más antes posible. Y se están haciendo estudios de combinación de vacunas, porque algunos han recibido, por ejemplo, la vacuna Pfizer en la primera dosis, y en la segunda dosis les están poniendo la vacuna rusa o la vacuna china, y están viendo si no hay ningún problema en poder hacer esta combinación de vacunas. Entonces todavía vamos a esperar los resultados de los estudios, para que después, es muy probable que en muchos países, inclusive en el nuestro probablemente, dada esta falta de vacunas, se pueda hacer esta combinación de marcas
de vacunas en la primera y segunda dosis. Juan Pablo, fíjese usted, en Chile ya han vacunado cerca del 40% de la población y definitivamente ha habido una ola terrible de contagios que ha obligado a tomar medidas que antes no habían tomado. Usted intentará, por favor, darnos una explicación que le va a servir a la gente acá, porque a pesar de que es el país sudamericano que más ha vacunado a su población, la ha cubierto más, para decirlo mejor, ha tenido realmente una ola de contagios impresionante, por una parte. Por otra parte, esta escasez de vacunas está generando que algunos técnicos propongan de que, si bien es cierto, se deben vacunar la mayor parte de ellas a la tercera semana de la primera dosis, la segunda, algunos dicen, pero se puede esperar hasta las 12 semanas o más. Quisiera una opinión suya al respecto, por favor. Sí, doctor, lo peor que podemos hacer nosotros es confiarnos que por la vacuna ya estamos protegidos y relajarnos. Y yo creo que eso está pasando con algunos países como Chile, por ejemplo, que han aplicado muchas vacunas. Hubo un tiempo un descenso y después nuevamente la gente se liberó y nuevamente aparecieron los casos y obviamente esto se ha disparado. Y esas lecciones aprendidas de otros países, errores que se están cometiendo, no tenemos que cometer nosotros. Si bien la vacuna busca proteger y seguro lo va a hacer, no vamos a poder cubrir a toda la población, y las personas vacunadas también pueden contagiarse por muchos motivos. Uno, porque pueden tardar en generar anticuerpos, esto depende de cada persona. Pueden generar anticuerpos, pero sus anticuerpos pueden durar poco tiempo, o pueden estar infectados por una carga viral muy alta que, pese a tener defensas, no puedan controlar la cantidad de virus con los que han sido infectados. Entonces nosotros, pese a haber recibido la vacuna, tenemos que seguir con las medidas de protección, y sobre todo porque estamos viendo que están apareciendo nuevas cepas que probablemente, no, esperemos que no por el momento, pero probablemente, esto es una probabilidad, puedan ser resistentes a las vacunas, ¿no? Estas nuevas cepas las vacunas no tengan ningún rol con estas nuevas cepas. Entonces el problema se puede complicar más si nosotros nos bajamos los brazos. Y hemos visto lamentablemente que, eso lo comentábamos entre cámaras con el doctor, que hemos visto en Bolivia que los casos están aumentando y como que la gente sigue muchas veces sin tomar las medidas que antes hemos sido más estrictos con el uso del barbijo y la higiene de manos. No tenemos que descuidar ese aspecto. Entonces la vacunación no tiene que hacer que nosotros nos relajemos, sino más bien tiene que ayudarnos a que nosotros sigamos con las medidas de protección hasta que tengamos un poquito más datos de cuánto tiempo duran las defensas con la vacunación, porque no lo sabemos todavía. Una persona vacunada está protegida de por vida con el coronavirus, está protegida por 3 meses, por 6 meses, por 1 año. Hay que volver a vacunar en 1 año, como lo hacemos con influenza, va a ser la vacuna anual. No lo sabemos todavía, entonces confiarnos de que al haber sido vacunados estamos protegidos puede ser un error. Nosotros, pese a haber recibido la vacuna, tenemos que seguir con todas las medidas de bioseguridad que hemos aprendido todo el tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Sabemos que Johnson & Johnson está a punto de lanzar un otro tipo de vacuna y a lo mejor también esto va a contribuir a que se controle la pandemia. Quiero personalmente y en nombre del programa agradecerle por su brillante participación y comprometerlo para que en una siguiente vez sigamos hablando de este tema tan importante como apasionante. Es su despedida, por favor. Doctor Mendoza, yo le agradecido por la invitación, y siempre hablar del tema de COVID es un tema realmente que nos genera muchas sensaciones, ¿no? Desde sensación de tristeza por haber perdido a tantas personas, colegas médicos, personal de salud, familiares, amigos, etc. Pero bueno, nos genera también esperanza de que vamos a poder en algún momento controlar esta pandemia, y la ciencia y el conocimiento científico nos va a llevar a esta solución.
y tenemos que confiar en eso y nosotros como población apoyar a nuestros médicos bolivianos, a nuestros científicos, que nos transmiten la evidencia que se está desarrollando a nivel mundial y trabajar en equipo creo que es la mejor salida para esta pandemia y unidos lo vamos a lograr. Yo con eso me despido, doctor Mendoza, y nuevamente agradecido por la invitación. Hasta un nuevo contacto y muchísimas gracias. A ustedes, Juan Pablo. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. Les recordamos adicionalmente que nos pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, en las direcciones que siempre se muestran en pie de pantalla. Deseamos sinceramente que tengan un lindo fin de semana, que aprovechen la mejor manera del tiempo y que compartan con su familia. Esta es la mejor ocasión, la del fin de semana. Tengan ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga.